hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimados televidentes, la verdad que es una alegría. Y bueno, y decirles que feliz año nuevo, que tengan un año 2023 bendecido, que el Señor les conceda los anhelos de su corazón. Qué lindo es poder estar confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que pagó el precio por vos y por mí y por toda la humanidad en aquel sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Este es el programa de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada físicamente en calle Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Ahí es cuando nos reunimos los días miércoles a la hora 20 y mañana culto de Santa Cena, un culto tremendo, un culto poderoso, a la hora 20 también. Así que te esperamos, amigo y amiga, hermano y hermana, para compartir las cosas del reino, las cosas del Señor. Porque qué importante es predicar sobre el reino de Dios, predicar sobre ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser coherederos con Cristo Jesús. ¿De qué? De la vida eterna. De la vida eterna. Nada más ni nada menos que de la eternidad. Es importantísimo pensar un poquito en la eternidad, porque andamos muy afanosos, andamos muy atareados, andamos muy preocupados en esta vida terrenal. Pero este es un peregrinaje. Este es un pasaje que tenemos nosotros los seres humanos. Pero después, entre vos y yo, es que tenemos que decidir dónde queremos pasar la eternidad. Te lo dejo para que tú lo vayas meditando, lo vayas pensando, y solamente hay un camino. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Por lo tanto, hay que ser obediente cuando Dios te llama. Hay que tener el oído presto a cuando Dios te habla. ¿Por qué? Porque realmente ocurren cosas sobrenaturales, ocurren cosas preciosas. Y qué privilegio. A veces perdemos tanto tiempo, disponemos tanto tiempo en prestarle el oído a un amigo, a un conocido, a una persona, que no nos edifica para nada. Pero qué importante es realmente cuando Dios nos habla, decir: aquí estoy, Señor. Así que prepárate porque va a ser un culto precioso, un programa precioso. Así que te animo a que tú pongas mucha atención a los mensajes que van a ser soltados. Ahí en la pantalla, en la parte inferior, aparecen los teléfonos de la pastora Cecilia y de quien te habla, el pastor Edgardo. Y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote, porque realmente para eso nos ha llamado el Señor, para que le sirvamos. Bendito Dios de la gloria. Así que es importantísimo ser servidor de Cristo, ser un esclavo del Señor. Entonces, para eso nos llamó el Señor, para que nosotros seamos el instrumento visible aquí en la tierra, para que llevemos la palabra, para que oremos, para que visitemos a las personas. Así que este es el programa, nuevamente te lo repito, de la iglesia Aposento Alto. Iglesia que te espera y te va a recibir con mucho cariño y amor. Que muchas veces lo buscamos aquí en el mundo, en las calles, en los familiares, en los amigos, y no lo encontramos. Pero el amor de Cristo es incomparable, es hermoso, es precioso. Por lo tanto, prepárate, porque vienen palabras preciosas, aleluya, para que nuestras vidas sean edificadas en el nombre de Jesús. Pastora Cecilia. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes, y la verdad que, como decía el siervo, qué hermoso es ser siervo del Señor. Y acá vamos a ver la historia de alguien a quien Dios llamó para servirle, y lo llamó en una edad muy temprana. Y qué hermoso la receptividad que tuvo de parte de este niño cuando Dios lo llamó, y cómo le sirvió a Dios, que fue el primer profeta de Dios, y fue el profeta Samuel, como ya te habrás dado cuenta, porque en aquella época el pueblo de Israel vivía en lo que se llamaba la teocracia, que era el gobierno de Dios
que en el cual Dios levantaba jueces, diferentes jueces, según la circunstancia, que eran los que gobernaban el pueblo, pero a través del gobierno de Dios, o sea, de creo, Dios, gracia, gobierno, era Dios a través de esos hombres que Él indicaba el camino a seguir. Y este fue el primer profeta de Dios y el último juez también, porque vemos que después el pueblo de Israel pidió rey, y pasaron de la teocracia a la monarquía, a pesar del dolor que este joven, que ya no era tan joven, Samuel, sintió, porque veía que el pueblo de Dios despreciaba al Señor. El pueblo de Dios quería ser igual que los otros pueblos, no quería dejar gobernando por Dios, como muchas veces hacemos nosotros. Tenemos un Dios, tenemos unos preceptos, pero nosotros muchas veces queremos ser como los demás. Y Dios no nos llamó para ser igual que los demás. Dios nos llamó para ser un pueblo escogido, un pueblo diferente, para ser un pueblo que marque la diferencia. En ese momento era Israel, el pueblo escogido de Dios, el único pueblo monoteísta, el único pueblo que adoraba al Dios verdadero, era el pueblo de Israel. Amén. Y Dios le dio ciertas leyes para que ellos no se contaminaran, para que ellos les sirvieran solamente a Dios, que no fueran idólatras, que no hicieran tantas cosas como hacían los pueblos vecinos. Pero Israel quería ser igual a los otros y pidió un rey, y rey le fue dado. Cuando le dijo Dios a Samuel: no te preocupes, no es a ti a quien desechan, es a mí a quien desechan. Y ahí fue llamado, fue ungido por este joven que ahora vamos a ver, cuando Dios lo llamó, que ya no era joven, ya era un hombre, por el profeta Samuel. Fue ungido el primer rey de Israel, que fue Saúl, y fue ungido después el rey conforme al corazón de Dios, que fue David. Fueron ungidos por este hombre. Pero este hombre fue un niño, y este hombre fue un niño que muy deseado, en el sentido de que su mamá, Ana, no podía tener hijos. Su mamá no podía tener hijos, y Penina, la otra esposa de Elcana, de su esposo, sí tenía hijos y se burlaba de Ana. Entonces Ana fue un día, cuando fueron a servir con los sacrificios al templo, donde el sacerdote era Elí, sirvió y le pidió a Dios, lloró delante de Dios y le pidió por este niño. Y le prometió que si Dios le daba a este niño, ella se lo iba a consagrar a Dios. Este niño fue nazareo de nacimiento. Fueron los dos únicos nazareos de nacimiento, fueron Sansón y Samuel, porque el voto de nazareato se podía hacer por un periodo de tiempo, pero estos fueron nazareos desde el nacimiento, que tenían que cumplir ciertos requisitos. Ya la madre no podía tomar del fruto de la vid, no podía tomar sidra, el niño no podía acercarse a un muerto porque no podía contaminarse, no podía ser, el niño o el hombre, no podía hacer muchas cosas, dentro de ellas tampoco podía pasar navaja sobre su cabeza. Y eso fue Samuel por decisión de Ana y de Elcana, ese niño que ellos tanto clamaron, que Ana tanto lloró y que Dios se lo dio. Ese niño, ella lo consagró en voto de nazareato para Dios. Y vemos que este niño, después que fue destetado, que era alrededor de los 2 o 3 años que se destetaba un niño, Ana, en cumplimiento a esa promesa que le hizo a Dios, porque si haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla, si no, más vale no prometas. Ana fue y se lo llevó y se lo presentó a Dios y quedó en el templo y servía en el templo con el sacerdote Elí, servía en el templo. Pero vemos, ahora cuando leamos, que el niño servía en el templo. Se supone que la tarea de él era mantener la lámpara encendida. Elí era el sumo sacerdote, y bueno, y hacer tareas ahí, cerrar el templo, cosas así hacía Samuel. Pero vemos que a pesar de que Samuel nació, desde que lo destetaron, estuvo viviendo en el templo, vemos que Elí no lo había instruido en las cosas del Señor, porque aún
este Samuel no conocía a Dios, servía a Dios, pero no conocía a Dios. ¿No te parece a veces un poquito conocido? Muchas veces servimos a Dios sin conocer a Dios. Y lo más importante para poder tener un servicio efectivo a Dios es conocerlo y amarlo. Amén. Eso es lo principal. Y esto fue lo que Dios hizo. Se le reveló a Samuel y lo llamó. Y vemos que podríamos decir que los dos primeros llamados que le hizo Dios a Samuel fueron para salvación. Y eso te lo voy a mostrar en el versículo 7 cuando lo leamos. Y los otros dos llamados ya fueron para el servicio. Vamos a leer primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y vamos a ir desmenuzando la palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El pueblo de Dios se había, como había dicho, muchas veces el pueblo de Dios se volvió atrás. El pueblo de Dios no cumplía con los preceptos de Dios. Y dice que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia en estos momentos cuando Dios llama a Samuel. Y aconteció un día que cuando Elí, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo fue Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, acá vemos en el versículo 7, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Por eso te digo, hermano, las dos primeras veces que Jehová, dice acá, que Jehová viene y llama a Samuel, aún no le había sido revelada la palabra de Jehová, aún no había conocido a Jehová. Él estaba sirviendo en el templo, pero no le había sido enseñado quién era Jehová, no le había sido revelado. Entonces vemos que estas dos primeras veces Dios lo llama para que lo conozca, le hace un llamado a la salvación, como en este momento Dios te está haciendo a ti un llamado para la salvación, un llamado a que seas salvo, un llamado a que conozcas al verdadero Dios, al Dios verdadero, a ese Dios que vino a pagar esa deuda que vos y yo no podíamos pagar, ese Dios que quiere darte la vida eterna, ese Dios que quiere darte todo. Dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese Dios que se le reveló a Samuel, ese Dios que dos veces llamó a Samuel, y como aún Samuel no le conocía, pensaba que era Elí, y se acercaba y le preguntaba a Elí: ¿para qué me has llamado? No, yo no te he llamado, vuélvete. Vemos que cuando uno conoce a Dios es imposible que confunda la voz de Dios. Por eso vemos acá de que realmente Samuel no había sido instruido la palabra de Dios, no había conocido a Dios, y él no sabía distinguir entre la voz del sumo sacerdote ante el cual estaba a cargo de él y la voz del Dios verdadero. Entonces cada vez que Dios llamaba, él se acercaba a Elí, pero Dios lo estaba llamando para que él tuviera un conocimiento, una revelación de él, y lo estaba llamando para la salvación. Entonces dice después en el versículo 8: Jehová llamó la tercera vez, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que Elí sí conocía a Dios, entendió que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar.
Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyera retenerán ambos oídos. Y ahí le dice la palabra que le iba a declarar, que yo no lo voy a leer porque es muy extenso, pero vamos a hablar de eso. Entonces vemos que después de la segunda vez, cuando ya le fue revelado el Señor, vuelve a llamarlo y vuelve este joven a hacer lo mismo. Pero ahí ya Elí le dice que es Jehová el que lo llama. Entonces cuando lo vuelve a llamar por cuarta vez, le dice el niño Samuel, que tenía alrededor de unos 12 años, le dice, habla Jehová, que tu siervo escucha. Sí, qué sí. hermoso y qué importante que cuando Dios quiere hablarnos, sea por el motivo que sea por la salvación, sea por llamarnos al servicio, que nuestros ojos, nuestra vida esté dispuesta a escucharlo y a decirle, habla Jehová, que tu siervo oye. Y eso que oímos, ponerlo en práctica, seguir el sano consejo de Dios y sobre todas las cosas, recibir el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Ya te dije, el primero es la salvación de tu alma, el segundo es el servir. Y qué gozo es servir al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al que nos crió también a nosotros y al que nos redimió. Y bueno, y dice en el 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué hermoso, que Dios no solamente lo llamó, Dios se paró delante. Sí, Señor. Delante de Samuel, porque Él tenía un propósito importante para con Samuel. Entonces suponemos que este Jehová que se paró delante de Samuel es el mismo Jesús encarnado, que muchas veces antes de venir a encarnarse como hombre en el Nuevo Testamento, Él muchas veces se manifestó como el ángel de Jehová, se manifestó como Dios que se paró delante de Jehová, era el mismo Dios en la figura del Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se le revela y le dice lo que Él pensaba hacer, porque los hijos del sacerdote Elí estaban haciendo lo malo delante de Dios, no estaban sirviendo a Dios como debían, estaban realizando sacaban parte de lo que tenían que darle a Dios, escogían, en lugar de poner a Dios en primer lugar cuando las ofrendas, escogían primero ellos. También dice la Biblia, que tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban también o sea que estaban pecando ellos, estaban haciendo pecar a otras personas y estaban teniendo en poco lo que le correspondía a Jehová. Entonces, lo que le reveló en esta época Dios a Samuel era que iba a desechar la casa de Elí, que Elí iba a perecer él y toda su descendencia. Y qué importante que es, porque como dice acá unos versículos anteriores, que decía que los ojos de Elí se habían oscurecido. Porque estaba ciego ya Elí, pero no solo estaba ciego físicamente, estaba ciego espiritualmente, sí, y no supo hacer que sus hijos volvieran al verdadero camino. Él escuchaba lo que los hijos hacían y él les hablaba, él les dijo, pero no actuó nunca, dejó que sus hijos siguieran haciendo lo malo delante de Dios. Entonces Dios vino y le dijo, porque este fue el último sumo sacerdote que hubo. Después comienza, como dijimos, pasamos de la teocracia a la monarquía, y a partir de ahí Dios ya no se revelaba más a los sacerdotes, que fue lo que hizo en la época de la teocracia. Ya comenzó a revelarse a través de los profetas, porque Dios nunca se reveló directamente a un rey,
se enviaba su palabra a través de los profetas, del cual este primer profeta fue Samuel. Y acá le dijo lo que iba a hacer, y qué importante lo que hizo Samuel, porque fue una palabra muy dura la que Dios le dio para Elí y para toda su descendencia, y le dijo que él iba a ser el profeta de Dios. Y qué importante que Elí usó de fidelidad y de lealtad, Samuel usó de fidelidad y de lealtad, porque él, teniendo conocimiento de lo que Dios le había dicho, que había desechado a este hombre, a este sumo sacerdote y su familia, que iban a perecer, tal vez otro se hubiese callado la boca y hubiese esperado que pasara y hubiese querido socavarlo, hubiese querido, como muchas veces hacemos, y no lo vuelvas a hacer si lo has hecho hasta ahora, queremos hacerle temblar el piso a alguien, queremos venir de por abajo. No, Samuel fue de frente y le reveló a Elí lo que Dios quería hacer, y ya Elí estuvo preparado para saber que Dios lo iba a sacar del sumo sacerdocio y que la persona escogida era Samuel. Por eso, hermano y amigo, si Dios te está llamando en esta hora, sé obediente a su palabra, ten sensibilidad para escucharlo, primeramente cuando te llame para salvación, y después cuando ya le conozcas y te llame para su servicio. También es hermoso servir a Dios, es un privilegio y es lo único que podemos hacer por Él, servirle, amarle, adorarle. Por eso te pido que tú estés atento, seas sensible al llamado a la salvación, al llamado al servicio, y cuando Dios te revele algo, no temas lo que el hombre pueda pensar, di lo que Dios te reveló. Porque si Dios te reveló algo para que tú vayas y lleves ese mensaje, es muy importante que vayas y lo hagas tal cual lo dice Dios. Que hablemos estrictamente lo que Dios nos dice, que lo que Dios nos dice en estos momentos, en la actualidad, está escrito en su palabra, que no nos salgamos de eso, porque muchas veces usamos de emocionalismos o usamos de manipulación para con las personas, pero lo que debemos hablar es lo que está en la palabra de Dios, que eso es fiel y verdadero. Amén. Bueno, sí, hermano y amigo, te exhorto a que medites en esta palabra y que puedas tener la decisión de Samuel, de aceptar a Dios como tu Salvador y de poder servirle, que es el privilegio más grande. Vamos muy rapidito a una parte musical muy breve y volvemos enseguida. Estoy aquí mostrando mis heridas y mis golpes más profundos se reflejan en mi cara, hambrienta con un corazón de hierro tan pesado que no deja que mi alma sienta calma. Oh Señor, tú que estás en los cielos, he traído a ti como ofrenda mi corazón y ruego. Oh Señor, juzga mi silencio. No pretendo nada, solo ser de ti, aunque ya no puedo más. Estoy cansada, tan desgastada, y estoy aquí ante tu presencia. Sé que no soy digna de esta paz inmensa, de esta paz inmensa. Estoy aquí ante tu presencia. Tengo nuevas alas sin temor a nada. Sé que me sustentas y en tus palmas tengo todo lo que quiero, porque me alimentas. Estoy aquí segura
ahora para que mis armaduras tengan el toque de tus manos. Es importantísimo, estimado televidente, y saber distinguir la voz de Dios y la voz y las otras voces. Es importante porque este joven Samuel, primeramente, como él no tenía conocimiento, es indudable que no distinguía si era Jehová Dios, que era el que le estaba llamando, o si era Elí. Por eso iba y le preguntaba. Pero qué importante es la obediencia, como dijimos un momento atrás. Ser obediente, ser sensible a la voz de Dios. Y yo no lo voy a leer, pero hubo un profeta en el Antiguo Testamento, Jonás, que también Jehová Dios le habló, lo mandó. Voy a leer 2 o 3 versículos nomás. Jonás capítulo 1, versículo 2 al 4 voy a leer. Le dice Jehová Dios a ese profeta de Dios que tenía que ir a Nínive. Tenía que ir a Nínive, una ciudad de maleantes, de pandilleros, de peleadores, una ciudad que no... Y era gentil, pero lo manda expresamente como hijo de Dios, como profeta de Dios, a llevar un mensaje. Le dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Este pasaje, Jonás, te lo recomiendo, es hermoso, es precioso, porque Dios habla y nosotros los seres humanos muchas veces desobedecemos. Y este hombre recibió el mensaje de parte de Dios que fuese a Nínive. Muchas veces nosotros queremos ir a Centroamérica o Europa a llevar la palabra de Dios. Y acá en Mercedes, ¿quién predica acá en Mercedes? ¿Quién predica en los distintos barrios de Mercedes donde realmente la maldad ha subido a los ojos de Dios? No, porque que es un barrio muy difícil. No, ahí es donde realmente tenemos que estar los siervos de Dios, donde realmente está la necesidad espiritual. Pero Jonás lo mandaron para Nínive y él se preocupó de buscar algún barco que se fuese para Tarsis. Tarsis, hoy por hoy, es la parte de España, una parte de España. Entonces, estaba huyendo de la presencia de Jehová. Qué tremendo es, amado televidente, poder soportar las cosas que pueden ocurrir si nosotros huimos de Dios. Y hoy la humanidad no quiere saber prácticamente nada con Dios ni con nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que el mundo está de esta manera, de esta forma, totalmente alocado, totalmente... Hemos visto los videos de la fiesta del 31 y del 24 de noche, y a veces uno dice, no puede ser que esté ocurriendo esto acá en Mercedes, esto acá en el Uruguay. Pero yo te voy a presentar, y otro día vamos a hablar de Jonás porque realmente es impactante. Yo te quiero presentar a Jesús. Tú, estimado televidente, tú, amigo que estás siguiéndonos por Facebook o por YouTube, y no tenés a Jesús en tu corazón. Hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú des ese paso de fe y lo recibas como único Señor y Salvador. Y verás que ya no vas a poder huir, porque el Espíritu Santo de Dios te va a traer con cuerdas de amor a la presencia del Señor. Y tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Repite esta sencilla oración, pero impactante para tu vida, y es la mejor decisión que puedes tomar. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a pagar un precio por mí. Ese precio que yo ni ningún hombre, ningún ser humano podía pagarlo, a morir por mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos ellos. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida, y a partir de hoy sos mi Señor y mi Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente te necesito. Te esperamos.
Dios les bendiga. Mañana hora 20, culto de Santa Cena, Varela 684. Amén. El Señor es mi rey.